Había una vez en el corazón de Guadalajara, en el viejo barrio de Analco, donde las casas de adobe aún guardaban secretos de generaciones pasadas, vivía una mujer que todos conocían simplemente como Doña Refugio. Tenía 78 años, manos curtidas por décadas de trabajo honrado y un corazón que había resistido tragedias que hubieran quebrado a personas mucho más jóvenes. Pero lo que nadie imaginaba, ni siquiera sus propios hijos, era que detrás de esa mirada cansada y esa espalda encorvada por los años, habitaba una inteligencia afilada como navaja y una determinación de acero forjada en las adversidades de una vida entera. Esta es la historia de cómo una anciana aparentemente frágil le enseñó a sus propios hijos la lección más dolorosa de sus vidas. Una lección sobre gratitud, dignidad y las consecuencias inevitables de traicionar a quien te dio la vida. Porque a veces, la venganza más poderosa no viene envuelta en gritos ni violencia. Viene servida en silencio, con paciencia infinita y con la sabiduría que solo otorgan 78 años de sobrevivir en un mundo que nunca te regaló nada. Refugio Mendoza había nacido en 1945, cuando México todavía sanaba las heridas de la Revolución. Su padre había sido carpintero, un hombre de manos hábiles que le enseñó que el trabajo honrado era el único patrimonio que nadie podía arrebatarte. «Mija», le decía mientras lijaba maderas antiguas hasta dejarlas suaves como seda, «la dignidad no se hereda, se construye día a día con las decisiones que tomas». Refugio absorbió esa filosofía como la tierra seca absorbe la lluvia. A los 15 años ya trabajaba en una fábrica textil. A los 18 conoció a Ramón, un albañil con sonrisa franca y sueños modestos. Se casaron en 1964, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José. Los primeros años fueron duros. Ramón construía casas ajenas mientras ahorraban centavo por centavo para tener la propia. Refugio cosía ropa para familias pudientes durante el día y lavaba ropa ajena por las noches. Dormían 4 horas, comían frijoles con tortillas y cada peso que ganaban lo guardaban en una lata enterrada bajo el piso de tierra de su cuarto rentado. En 1966 nació Roberto, su primer hijo, un bebé rollizo de ojos negros que llenó su vida de propósito. 3 años después llegó Patricia, una niña inquieta que heredó la tenacidad de su madre, y en 1972 completó la familia Jorge, el más pequeño, el consentido que todos adoraban. Para entonces ya habían comprado un pequeño terreno en las afueras de Guadalajara. No era mucho, apenas 500 metros cuadrados de tierra seca y piedras, pero era suyo. Ramón mismo levantó la casa, ladrillo por ladrillo, viga por viga, mientras Refugio mezclaba el cemento y le pasaba las herramientas. Tardaron 5 años en terminarla, 5 años de sacrificios, de negarse gustos, de comer lo mínimo para que sobrara para materiales. Pero cuando finalmente colocaron la última teja en el techo, Refugio lloró de felicidad. Por primera vez en su vida tenía un hogar propio. La casa no era grande ni lujosa. 3 recámaras pequeñas, una sala modesta, una cocina con estufa de gas y un patio trasero donde Refugio cultivaba jitomates, cilantro y chiles. Pero cada centímetro de esa construcción estaba impregnado de sudor, esfuerzo y amor. Los años pasaron entre trabajo duro y alegrías simples. Roberto creció fuerte y estudió contabilidad con becas y trabajando de noche como vigilante. Patricia se hizo maestra de primaria, heredando la paciencia infinita de su madre. Jorge, el menor, mostró talento para los negocios desde joven, vendiendo dulces en la secundaria y luego dedicándose a la compra-venta de autos usados, aunque siempre con ese toque de ambición que a Refugio le preocupaba un poco. Les dio a sus 3 hijos lo que ella nunca tuvo: educación, oportunidades,
un hogar estable. Se desveló cosiendo uniformes escolares. Vendió sus pocas joyas para pagar colegiaturas. Comió menos para que ellos comieran más. Como millones de madres mexicanas, sacrificó todo lo que era para darles todo lo que necesitaban. Pero todo eso cambió una tarde de octubre de 1998. Ramón tenía apenas 60 años cuando el infarto lo derribó como un rayo fulminante. Estaba trabajando en una obra, bajo el sol inclemente de mediodía, cuando simplemente se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Refugio quedó viuda a los 53 años, con una casa pagada, algunos ahorros modestos producto de décadas de privaciones y un dolor en el pecho que nunca terminaría de sanar completamente. Los hijos la apoyaron durante el duelo. Roberto, ya casado y con 2 hijos, venía cada semana a ayudarla con los trabajos pesados de la casa, reparando goteras y pintando paredes. Patricia la visitaba casi diariamente, llevándole comida y compañía, quedándose a dormir las noches en que su madre no podía conciliar el sueño por el llanto. Jorge, aunque más ocupado con sus negocios de compra-venta de autos usados, también pasaba regularmente, llevándole despensa y asegurándose de que no le faltara nada. Durante esos primeros años de viudez, Refugio sintió que a pesar del dolor inmenso de haber perdido al amor de su vida, al menos había logrado criar buenos hijos. Hijos que la querían, que se preocupaban por ella, que entendían el valor del sacrificio que ella y Ramón habían hecho por darles un futuro mejor. Refugio continuó cosiendo, más por no perder la cordura que por necesidad económica. Los ahorros que ella y Ramón habían acumulado durante toda una vida de trabajo, más la pequeña pensión de viudez que recibía, le alcanzaban para vivir modestamente. No le sobraba, pero tampoco le faltaba. Tenía su casita, sus recuerdos, sus rutinas simples y la visita frecuente de sus hijos. Pero con los años, sin embargo, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de sus 3 hijos. Cambios que al principio parecían insignificantes, pero que poco a poco formaron un patrón que le heló la sangre. Roberto, que siempre había sido el más responsable y formal, comenzó a quejarse constantemente de problemas financieros. Su negocio de contabilidad no iba bien, decía. Los clientes no pagaban a tiempo. La competencia era feroz. La tecnología lo estaba dejando atrás. Necesitaba urgentemente modernizar su oficina, comprar computadoras nuevas, contratar personal capacitado, y todo eso requería dinero. Mucho dinero. «Mamá», le decía con voz cargada de preocupación mientras tomaban café en la cocina, «si no logro conseguir el capital para actualizar el negocio, voy a tener que cerrar. ¿Y entonces qué va a hacer de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar su universidad?» Patricia, con su salario de maestra que nunca alcanzaba para nada en un país que pagaba migajas a los educadores, también empezó a mencionar problemas económicos cada vez más graves. Su esposo había perdido el empleo, la renta había subido, los niños necesitaban tratamientos médicos costosos, estaban a punto de perder su departamento. «Mamá, no sé qué vamos a hacer», sollozaba Patricia abrazada a ella. «El casero nos dio un mes para ponernos al corriente o nos lanza a la calle. No tengo a dónde más recurrir». Jorge, el más joven y el más astuto, fue más directo. Había encontrado una oportunidad de oro, decía, un negocio de importación de refacciones automotrices que triplicaría su capital en menos de un año, pero necesitaba un préstamo considerable para empezar. Los bancos le pedían garantías que él no tenía, necesitaba ayuda de su madre. «Mamá, esta es la oportunidad de mi vida», le explicaba con los ojos brillantes de entusiasmo. «En un año te devuelvo todo con intereses, te lo juro por mi padre, pero necesito que confíes en mí». Al principio, Refugio les prestó pequeñas cantidades. 5,000 pesos aquí, 10,000 allá.
dinero de sus ahorros, dinero que había guardado durante décadas para emergencias. Les prestaba con la condición de que le devolvieran cuando pudieran, sin presiones, sin plazos fijos. Eran sus hijos después de todo. ¿Cómo iba a negarles ayuda? Pero el dinero nunca regresaba. Y las peticiones se volvieron más frecuentes, más urgentes, más grandes. Roberto necesitaba 30,000 pesos para salvar su negocio. Patricia necesitaba 40,000 para pagar deudas atrasadas. Jorge necesitaba 50,000 para su inversión milagrosa. Refugio comenzó a sentir una presión constante. Cada visita de sus hijos venía acompañada de una nueva solicitud de dinero, de una nueva crisis que solo ella podía resolver. Y cuando titubeaba, cuando mencionaba que sus ahorros se estaban agotando, ellos reaccionaban con reproches velados. «Mamá, después de todo lo que he hecho por ti», decía Roberto con tono dolido, «¿vas a dejarme en la calle por unos cuantos pesos?» «Pensé que podía contar contigo», sollozaba Patricia. «Eres la única persona en el mundo que puede ayudarnos. ¿No confías en tu propio hijo?», preguntaba Jorge con voz ofendida. «Mi papá estaría muy decepcionado de ti». Ese fue el golpe que más dolió. Invocar la memoria de Ramón para manipularla, para hacerla sentir que si no entregaba su dinero, estaba traicionando el legado de su esposo. Y así, poco a poco, mes tras mes, año tras año, Refugio fue entregando sus ahorros. Todo el dinero que ella y Ramón habían acumulado durante 50 años de trabajo honrado fue desapareciendo en las manos de sus 3 hijos. Para el año 2015, cuando Refugio tenía 70 años, ya no le quedaba prácticamente nada en el banco. Sus ahorros se habían evaporado. Solo le quedaba su pensión mensual, apenas suficiente para cubrir sus gastos básicos, y su casa, el único patrimonio real que tenía, la construcción que Ramón había levantado ladrillo por ladrillo, el hogar donde había criado a sus 3 hijos, el lugar donde guardaba todos sus recuerdos. Y fue entonces cuando sus hijos empezaron a hablarle de la casa. Todo comenzó con una visita casual de Jorge en una tarde de marzo de 2016. Llegó sin avisar, como lo hacía últimamente cada vez con menos frecuencia, desde que Refugio ya no tenía dinero que prestarle. «Mamá», le dijo mientras se sentaban en la sala, mirando las paredes que tanto necesitaban una mano de pintura, «he estado pensando en tu situación». Refugio lo miró con cautela. Ya había aprendido que cuando sus hijos pensaban en su situación, generalmente significaba que querían algo. «Esta casa es demasiado grande para ti sola», continuó Jorge, adoptando un tono de preocupación filial que ya no le sonaba genuino. 3 recámaras, un patio enorme que ya no puedes mantener. Te estás matando tratando de cuidar todo esto a tu edad. Era cierto que mantener la casa se había vuelto más difícil. A los 70 años, limpiar 3 habitaciones, barrer el patio, lidiar con las goteras y las reparaciones constantes que requería una construcción de más de 40 años, era agotador. Pero era su casa. Era todo lo que le quedaba de Ramón, de su vida juntos. «Lo que necesitas», continuó Jorge, «es algo más pequeño, más manejable. Un departamento moderno de una sola habitación donde no tengas que preocuparte por mantenimiento. Yo conozco unos desarrollos muy bonitos, seguros, con vigilancia las 24 horas». Refugio sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «¿Y esta casa?», preguntó con voz temblorosa. Jorge sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bueno, podrías venderla, o mejor aún, podrías traspasarla a nombre mío, y yo me encargo de rentarla. Con esa renta te pago el departamento nuevo, y además te queda dinero extra cada mes». «Es perfecto, mamá. Ganas por todos lados». Refugio sintió como si le hubieran echado agua helada en la espalda. Traspasar la casa a nombre de Jorge, la casa que Ramón construyó, el único patrimonio que le quedaba. «Déjame pensarlo»,
respondió con voz débil. Jorge se fue molesto, y 2 días después llegó Roberto con exactamente la misma propuesta, pero con una variante. Él sugería que la casa se vendiera y el dinero se repartiera entre los 3 hermanos en partes iguales como hubiera querido papá, después de comprarle a ella un departamento pequeño. «Es lo justo, mamá», argumentaba Roberto con su tono de contador, como si estuviera haciendo números en una hoja de balance. «Nosotros somos tus herederos. Eventualmente la casa será nuestra de todos modos. ¿Por qué esperar? Así todos podemos beneficiarnos ahora que realmente lo necesitamos». Una semana después, llegó Patricia llorando, contándole que estaba a punto de perder a su familia porque no tenían dónde vivir. Que si Refugio realmente los amaba, les permitiría quedarse en la casa mientras ella se mudaba a un asilo de ancianos. «Son muy bonitos ahora, mamá», decía Patricia entre sollozos, que Refugio ya no estaba segura si eran genuinos. «Tienen enfermeras, actividades, comida incluida. Estarías mejor cuidada que aquí sola, y nosotros podríamos usar la casa. Es ganar, ganar». Refugio se dio cuenta en ese momento de que sus 3 hijos se habían puesto de acuerdo. Habían coordinado sus ataques. Habían planeado cuidadosamente cómo convencerla, manipularla, presionarla para que entregara lo último que tenía. Pero Refugio no era tonta. 70 años de vida le habían enseñado a leer a las personas, y en los ojos de sus hijos ya no veía amor. Veía codicia, veía impaciencia, veía a 3 personas que estaban calculando cuánto valía su herencia y cuánto tiempo tendrían que esperar para cobrarla. «No», les dijo finalmente, en una reunión familiar que ellos mismos habían organizado, donde los 3 presentaron un frente unido para convencerla. «La casa no está en venta. No la voy a traspasar. No me voy a mudar a ningún lado. Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar hasta que me muera». La reacción fue inmediata y brutal. Roberto la llamó egoísta. Patricia la acusó de no querer ayudar a su propia familia. Jorge le gritó que era una vieja terca que estaba arruinando sus vidas. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», le escupió Roberto con veneno en la voz. «Después de todas las veces que te hemos visitado, que te hemos cuidado, que te hemos aguantado, y así nos pagas». «No te mereces nada», añadió Patricia con lágrimas de rabia. «Ojalá papá estuviera vivo para ver en lo que te has convertido». Se fueron dando portazos, y Refugio se quedó sola en su casa, temblando, llorando, sintiendo que el mundo se le venía encima. Pero lo peor aún no había llegado. Durante los siguientes meses, las visitas de sus hijos se hicieron cada vez más esporádicas. Cuando aparecían, era solo para presionarla nuevamente sobre la casa, para recordarle lo egoísta que estaba siendo, para hacerla sentir culpable por negarles lo que les correspondía por derecho. Refugio comenzó a sentirse realmente sola. Sus vecinos eran amables pero distantes. Sus antiguas amigas ya habían fallecido o se habían mudado. Sus únicos contactos con el mundo exterior eran el muchachito que le traía la despensa cada semana, la señora que venía a ayudarle con la limpieza una vez al mes, y ocasionalmente el padre Tomás de la parroquia que pasaba a visitarla. Fue el padre Tomás quien notó que algo andaba mal. «Doña Refugio», le dijo durante una de sus visitas en agosto de 2017, «la veo muy delgada. ¿Está comiendo bien?». Refugio trató de sonreír, pero no pudo. Y entonces, como un dique que finalmente se rompe, todo salió. Le contó sobre sus hijos, sobre cómo le habían sacado todos sus ahorros, sobre cómo ahora querían quitarle su casa, sobre cómo se sentía completamente sola y traicionada. El padre Tomás la escuchó con expresión grave. «Refugio», le dijo finalmente, «usted tiene que protegerse, legalmente. Hable con un abogado. Asegúrese de que esa casa esté protegida, que nadie pueda quitársela». Refugio asintió. Tenía razón. Al día siguiente, usando parte de su pensión del mes,
Contrató a un abogado joven del barrio para que revisara todos sus documentos y se asegurara de que todo estuviera en orden. Doña Refugio, le dijo el abogado después de revisar todo, su casa está a su nombre, pero necesitamos asegurarnos de que nadie pueda manipularla para que firme nada. Voy a preparar unos documentos que protejan su patrimonio. Mientras tanto, no firme absolutamente nada que sus hijos le presenten, ¿entendido? Refugio prometió que no lo haría, pero sus hijos eran más astutos de lo que ella imaginaba. Una tarde de septiembre, Roberto llegó con una caja de chocolates y una sonrisa conciliadora. «Mamá, vengo a pedirte perdón», le dijo con voz suave. «Me comporté como un idiota. Patricia y Jorge también están arrepentidos. Hemos estado hablando y nos dimos cuenta de que fuimos muy injustos contigo». Refugio quiso creerle. Desesperadamente, quiso creer que sus hijos habían recapacitado, que el amor filial había vencido a la codicia. «No vamos a volver a molestarte con lo de la casa», continuó Roberto. «Es tuya, y punto. Lo único que queremos es que estés bien, que estés segura. Por eso traje estos documentos del seguro de gastos médicos que papá contrató hace años. Solo necesito que firmes aquí para renovar la póliza, para que estés protegida». Le mostró unos papeles con membrete de una aseguradora, con términos legales complicados que ella no entendía del todo. Roberto señaló una línea al final donde debía firmar. «Es solo un trámite», insistió, «para tu propia protección». Refugio, todavía cautelosa pero queriendo creer en la reconciliación, firmó donde le indicó su hijo. Roberto se fue con los papeles esa misma tarde, prometiendo que volvería pronto. 2 semanas después, Refugio recibió una carta del registro público de la propiedad. Con manos temblorosas abrió el sobre, y lo que leyó la hizo caer de rodillas en la sala. La casa ya no estaba a su nombre. Roberto había utilizado un poder notarial que ella había firmado sin saberlo, creyendo que eran papeles del seguro para traspasar la propiedad a nombre de él y sus 2 hermanos. Su casa, el legado de Ramón, el fruto de 50 años de trabajo, ya no era suya. Sus propios hijos se la habían robado. Refugio llamó inmediatamente a Roberto, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le daría un infarto. «¿Qué hiciste?», le gritó al teléfono, algo que nunca había hecho en su vida. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». La voz de Roberto del otro lado de la línea era fría, calculadora, desprovista de cualquier afecto. «Tranquila, mamá. Hicimos lo que teníamos que hacer. Tú no estabas pensando con claridad, estabas siendo egoísta. Ahora la casa está a nombre nuestro, como siempre debió estar. Pero es mi casa», sollozó Refugio. «Es donde vivo, es todo lo que tengo. Puedes quedarte ahí por ahora», respondió Roberto con tono magnánimo, como si le estuviera haciendo un favor. «Pero vas a tener que pagar renta. $500 al mes. Es menos de lo que vale, así que deberías estar agradecida. $500. Su pensión era de apenas 4,000 pesos, menos de $200. No le alcanzaba ni para empezar a pagar esa cantidad. «No tengo ese dinero», susurró. «Entonces tendrás que irte», respondió Roberto sin una pizca de compasión. «O encontrar la manera de conseguirlo. No es mi problema», y colgó. Refugio se quedó sosteniendo el teléfono, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. Llamó a Patricia, rogándole que interviniera, que hiciera entrar en razón a sus hermanos. Patricia ni siquiera fingió compasión. «Mamá, ya te lo dijimos. Esta era la mejor solución para todos. Roberto tiene razón. Si no puedes pagar la renta, vas a tener que buscar otro lugar. Hay asilos muy decentes, algunos hasta son gratis». «¿Asilos?», repitió Refugio sin poder creerlo. «¿Quieres mandarme a un asilo?». «Es por tu propio bien», respondió Patricia con ese tono condescendiente que usa la gente cuando está convencida de que está haciendo lo correcto. «A tu edad no deberías estar viviendo sola de todos modos». Refugio intentó con Jorge,
pensando que tal vez el más joven, el que había sido su consentido, tendría algo de corazón. Jorge fue aún peor. «Mamá, no me llames más con tus dramas», le dijo con fastidio. «Sabías perfectamente lo que estabas firmando. Nadie te obligó. Ahora la casa es nuestra y punto. Páganos la renta o vete. Así de simple». Durante las siguientes semanas, Refugio vivió en un estado de shock. No podía comer, no podía dormir. Pasaba las noches caminando por su casa, tocando las paredes que Ramón había construido, llorando en la cocina donde había preparado miles de comidas para su familia, sentándose en el patio donde había visto crecer a sus hijos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento los bebés que había cargado en brazos, los niños a los que había arrullado cuando tenían pesadillas, los jóvenes por los que había sacrificado todo, se habían convertido en estas criaturas sin corazón? El abogado joven que había contratado le dijo que técnicamente, aunque había sido engañada, el traspaso era legal. Podría intentar un juicio largo y costoso argumentando fraude, pero sin recursos económicos, y a su edad, las probabilidades de ganar eran mínimas. «Lo siento mucho, doña Refugio», le dijo el abogado con genuina tristeza. «El sistema no está diseñado para proteger a los ancianos». 2 meses después del traspaso, llegó la notificación oficial de desalojo. Tenía 30 días para abandonar la propiedad. Sus hijos iban a vender la casa. Ya habían encontrado comprador. Un desarrollador que quería demolerla para construir un edificio de departamentos. Recibirían casi 2 millones de pesos por el terreno. 2 millones de pesos que se repartirían entre los tres. Mientras ella, la mujer que había construido esa casa con sus propias manos junto a su esposo, sería lanzada a la calle sin nada. Refugio podría haberse rendido en ese momento. Podría haberse dejado vencer. Podría haberse ido callada y derrotada, como tantos ancianos que son despojados por sus propios familiares en un país que no protege a sus mayores. Pero entonces recordó las palabras de su padre, dichas hacía más de 60 años mientras lijaba madera en su taller. La dignidad no se hereda, se construye día a día con las decisiones que tomas. Y Refugio decidió que no iba a permitir que sus hijos la despojaran de lo único que realmente importaba, su dignidad. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero sería una guerra que ellos jamás olvidarían. Refugio tenía 71 años, casi nada de dinero, ningún poder legal sobre su propia casa y apenas 30 días antes de ser desalojada. En términos prácticos, no tenía ninguna carta para jugar, pero tenía algo que sus hijos nunca tuvieron. Inteligencia forjada en la adversidad, paciencia infinita y 71 años de observar a las personas, de entender cómo funcionaba el mundo, de sobrevivir en una sociedad que nunca le regaló nada. La primera decisión que tomó fue aparentar derrota total. Cuando Roberto la llamó para preguntarle si ya había encontrado dónde irse, Refugio respondió con voz quebrada y sumisa: «Sí, mijo, me voy a ir con la hermana Lucía. ¿Te acuerdas de ella? Tiene un cuarto extra en su casa. Me deja quedarme ahí por una renta muy barata». La hermana Lucía existía. Era una antigua amiga de la iglesia, pero el arreglo era completamente falso. Sin embargo, Roberto no tenía por qué saberlo. «Me alegro, mamá», respondió Roberto con tono aliviado. Claramente se había estado preguntando si su madre causaría problemas. «Es lo mejor para todos». «Sí, mijo», respondió Refugio con voz de anciana derrotada. «Solo necesito que me ayuden a sacar mis cosas. Tengo algunos muebles que me gustaría llevar». «Claro, mamá. Organizamos algo». Refugio colgó el teléfono y una sonrisa fría, completamente opuesta a su tono de voz sumiso, cruzó su rostro. Paso 1. Hacer que crean que han ganado completamente. Durante las siguientes 2 semanas, Refugio actuó el papel de anciana vencida a la perfección. Empacó sus pertenencias lentamente, llorando cuando sus hijos visitaban,
agradeciéndoles con voz temblorosa cuando le ayudaban moviendo cajas. Roberto, Patricia y Jorge se mostraron sorprendentemente serviciales durante este periodo. Ahora que habían conseguido lo que querían, podían darse el lujo de mostrarse compasivos. Incluso le compraron algunas cajas nuevas y le ayudaron a empacar. Lo que no sabían es que mientras ellos se felicitaban por su gran negocio, Refugio estaba ejecutando un plan meticulosamente diseñado. Primero, contactó al padre Tomás y le contó todo. El sacerdote, indignado por lo que había escuchado, se convirtió en su aliado. A través de él, Refugio conoció a doña Esperanza, una abogada jubilada de 68 años que se dedicaba a ayudar pro bono a ancianos en situaciones de abuso familiar. Lo que le hicieron es técnicamente legal, pero moralmente repugnante, le dijo doña Esperanza después de escuchar toda la historia. Y aunque no podamos recuperar la casa por vía legal rápida, podemos hacer que se arrepientan de haber nacido. Doña Esperanza le explicó varias cosas importantes. Aunque la casa ya no era suya, los muebles y objetos dentro de la casa seguían siendo de su propiedad. Y legalmente tenía derecho a llevarse absolutamente todo lo que quisiera. Todo, enfatizó doña Esperanza, significa absolutamente todo lo que no esté fijo a la estructura. Muebles, electrodomésticos, lámparas, puertas si no son estructurales, ventanas, alacenas, todo. Refugio sintió que una luz se encendía en su mente. Segundo, a través de contactos de la iglesia, Refugio se enteró de algo interesante. El desarrollador que supuestamente iba a comprar la casa por 2 millones era en realidad un conocido de Jorge. Y el precio real que estaba dispuesto a pagar era de 2.800.000 pesos. Sus hijos planeaban quedarse con los 800.000 pesos extra sin decirle nada a ella. Un último robo sobre el robo. Tercero, Refugio descubrió que Roberto nunca había cerrado su negocio de contabilidad. De hecho, todavía tenía clientes, pero había estado reportando pérdidas falsas al SAT para evadir impuestos. Patricia estaba cobrando un seguro por discapacidad de uno de sus hijos, cuando el niño estaba perfectamente sano. Y Jorge tenía toda una operación de autos chocolate sin papeles que vendía a personas desesperadas. Toda esta información la consiguió haciendo lo que mejor sabía hacer: escuchar, observar y hacer preguntas aparentemente inocentes en los momentos correctos. Con toda esta información en mano, Refugio diseñó su venganza. Una venganza que no solo les dolería económicamente, sino que los humillaría públicamente y les enseñaría una lección que nunca olvidarían. El día del desalojo programado, Roberto, Patricia y Jorge llegaron temprano a la casa con el comprador, emocionados por cerrar el trato y finalmente recibir su dinero. Encontraron la casa completamente vacía, no solo de los muebles de Refugio, completamente vacía. Refugio había contratado a una cuadrilla de trabajadores que en los últimos 3 días habían desmontado sistemáticamente todo lo que no fuera parte estructural de la casa. Las puertas interiores, removidas, las ventanas sacadas de sus marcos, los lavabos y excusados, desconectados y llevados, la estufa, el boiler, las lámparas, los interruptores de luz, los enchufes, las alacenas de la cocina, los armarios empotrados, los azulejos del baño que no estaban pegados directamente al cemento, los herrajes, las cerraduras, absolutamente todo. Incluso había removido las plantas del jardín, los árboles frutales que Ramón había plantado hace 40 años, las macetas, las piedras decorativas del patio. La casa era literalmente un cascarón vacío. Paredes desnudas, pisos desnudos, agujeros donde solían estar los interruptores y enchufes. Roberto se quedó sin palabras. Patricia comenzó a llorar de rabia. Jorge empezó a gritar. El comprador, un hombre de traje que había llegado con un cheque en mano,
Miró alrededor con expresión de horror. «¿Qué es esto?», preguntó. «Esto no es lo que acordamos. Me dijeron que era una casa en condiciones habitables. Esto es un cascarón. Vale la mitad de lo que iba a pagar». «Espere, espere», balbuceó Roberto. «Podemos arreglarlo. Mi madre se llevó cosas que no debía. Vamos a recuperarlo todo». Su madre tenía todo el derecho legal de llevarse sus pertenencias. Intervino una voz tranquila. Todos se voltearon. En la entrada estaba doña Esperanza, con un portafolio de cuero y una sonrisa profesional. «Soy la abogada de la señora Refugio Mendoza. Mi clienta removió únicamente objetos de su propiedad personal. Todo lo que se llevó le pertenecía legalmente. Si ustedes tienen algún problema con eso, los veo en corte». El comprador negó con la cabeza, guardó su cheque y se fue. Los 2 millones de pesos acababan de evaporarse, pero Refugio no había terminado. Durante las siguientes semanas, sucedieron varias cosas interesantes en las vidas de Roberto, Patricia y Jorge. Roberto recibió una auditoría exhaustiva del SAT. Alguien, de forma anónima, había reportado irregularidades en sus declaraciones fiscales. La auditoría descubrió años de evasión fiscal. Las multas y recargos sumaron casi 200,000 pesos, más la amenaza de cargos penales si no pagaba inmediatamente. Patricia descubrió que su fraude de seguro había sido reportado a las autoridades. El seguro no solo canceló todos sus beneficios, sino que le exigía devolver todo lo cobrado fraudulentamente durante los últimos 2 años. Además, enfrentaba posibles cargos criminales. Jorge fue visitado por inspectores de la Policía Federal que tenían información detallada sobre su operación de autos ilegales. Confiscaron su inventario completo y lo multaron con una cantidad que superaba todo lo que había ganado en los últimos 3 años. Los 3 hermanos sabían, sin lugar a dudas, quién estaba detrás de todo esto. Confrontaron a su madre en la casa del padre Tomás, donde ella se había estado quedando realmente después de salir de su hogar. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó Roberto, con las venas del cuello marcadas por la rabia. «¡Somos tus hijos!». Refugio los miró con una calma absoluta. Ya no quedaba nada de la anciana sumisa y quebrada que habían visto durante el desalojo. En su lugar había una mujer de espalda recta, mirada firme y una dignidad que irradiaba como el sol. «¿Cómo pude?», repitió ella con voz tranquila pero llena de acero. «Me están preguntando cómo pude hacerles esto. Después de robarme mis ahorros, después de engañarme para quitarme mi casa, después de planear mandarme a un asilo, ¿de verdad me están preguntando eso?». «Esa casa nos correspondía», gritó Patricia. «Era nuestra herencia». «Una herencia», respondió Refugio con voz helada. «Es algo que se recibe cuando alguien muere. Yo todavía estoy viva, o al menos eso creía. Pero ustedes me trataron como si ya estuviera muerta, como si fuera un estorbo que había que remover para poder cobrar lo que les correspondía». «Nosotros te cuidamos», balbuceó Jorge. «Te visitábamos, te ayudábamos». «Me visitaban cuando querían dinero», lo interrumpió Refugio. «Me ayudaban cuando esperaban recibir algo a cambio. ¿Saben cuándo dejaron de visitarme realmente? Cuando les dije que no les iba a dar la casa. En ese momento dejé de ser su madre y me convertí en un obstáculo». Se acercó a ellos, y aunque era mucho más pequeña y vieja que sus 3 hijos, ellos retrocedieron ante la fuerza de su presencia. «Yo les di todo», continuó. «Mi juventud, mi salud, cada peso que gané, cada hora de sueño que sacrifiqué. Les di educación, oportunidades, amor incondicional. ¿Y ustedes qué me dieron a cambio? Traición, engaño. Me robaron todo lo que su padre y yo construimos con nuestras propias manos». «No fue robo», protestó Roberto débilmente. «Firmaste los papeles». «Me engañaste», respondió Refugio. «Me mentiste.
Abusaste de mi confianza, de mi amor de madre, usaste mi amor como un arma en mi contra. Hubo un silencio pesado. Por primera vez, los tres hermanos parecieron realmente ver a su madre, no como un cajero automático, no como un obstáculo, no como una anciana senil que podían manipular. La vieron como lo que era, una mujer que había sobrevivido 71 años de adversidades, que había construido una vida desde cero, que había criado a 3 hijos con amor y sacrificio, y a quien ellos habían traicionado de la manera más vil. La casa la van a tener que vender por la mitad del precio original, continuó Refugio, si es que encuentran comprador, y cada peso que reciban se va a ir en multas, en abogados, en reparar el daño que causaron con sus fraudes, porque sí, fui yo quien los reportó, y lo haría 1000 veces más. Eres una... Termina esa frase, lo interrumpió Refugio mirando a Jorge con ojos que podrían cortar acero, y te arrepentirás el resto de tu vida. Jorge cerró la boca. Ahora escúchenme bien, dijo Refugio. Esto es lo que va a pasar. Van a vender esa casa por lo que puedan conseguir. Van a pagar sus multas, van a arreglar sus problemas legales y van a aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. ¿Y tú? Preguntó Patricia con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Tú qué vas a hacer? Refugio sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Yo voy a vivir. Voy a vivir con mi dignidad intacta. Voy a vivir sabiendo que no me dejé vencer, que no me fui callada, que les enseñé que una madre puede amar incondicionalmente, pero que ese amor no significa ser tonta o permitir el abuso. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Una cosa más, dijo. Cuando yo era niña, mi padre me dijo que la dignidad no se hereda. Se construye día a día con las decisiones que tomas. Yo traté de enseñarles eso. Fracasé. Pero nunca es tarde para aprender, aunque sea a los 50 años. Y salió, dejándolos solos con su vergüenza. Los meses siguientes fueron difíciles para Refugio. Vivir en casa del padre Tomás era cómodo, pero temporal. Necesitaba encontrar un lugar propio, reconstruir su vida desde cero a los 71 años, pero descubrió algo sorprendente. No estaba sola. La historia de lo que sus hijos le habían hecho se había esparcido por el barrio, y en un acto de solidaridad que restauró su fe en la humanidad, la comunidad se organizó para ayudarla. Doña Carmen, dueña de un edificio de departamentos a 2 cuadras de la iglesia, le ofreció un pequeño departamento de una recámara a precio de renta simbólico. Para una mujer de su dignidad, le dijo simplemente. Don Felipe, dueño de una mercería, le ofreció trabajo cosiendo uniformes escolares. Necesito a alguien con sus manos, le explicó. Las señoras del grupo de la iglesia organizaron una colecta y le compraron muebles básicos, una cama, una mesa, unas sillas, lo esencial para comenzar de nuevo. Y lentamente, Refugio reconstruyó su vida. No era la misma vida que había tenido. Era más pequeña, más modesta, pero era suya, genuinamente suya. Nadie podía quitársela porque no dependía de nadie más que de ella misma. Sus hijos intentaron contactarla varias veces durante los meses siguientes. Roberto le envió cartas pidiéndole perdón. Patricia apareció llorando en su puerta. Jorge intentó visitarla en la mercería. Refugio los rechazó a todos. No con rabia, no con gritos, simplemente con una negativa tranquila y firme. El perdón, le explicó al padre Tomás, cuando él gentilmente sugirió que tal vez podría considerar reconciliarse. No significa olvidar. No significa permitir que el abuso continúe. Yo los perdono porque cargar con el odio me haría daño a mí, no a ellos. Pero perdonar no significa volver a confiar. Esa confianza la rompieron ellos. Y algunas cosas rotas no se pueden reparar. Un año después del desalojo, Refugio estaba sentada en el pequeño balcón de su departamento, tomando café
mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, cuando tocaron a su puerta. Era una mujer joven, de unos 25 años, con ojos llorosos. «¿Doña Refugio?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, mija. ¿Qué se te ofrece?» «Me llamo Andrea. Soy nieta de Roberto. Su nieta». Refugio sintió que se le cortaba la respiración. No había visto a sus nietos desde el conflicto. Asumió que sus hijos les habrían contado alguna versión distorsionada de los eventos. «Pasa, mija», dijo finalmente. Andrea entró y se sentó, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Abuela», comenzó, y Refugio sintió que algo se rompía en su pecho al escuchar esa palabra que no había oído en más de un año. «Vine a pedirle perdón, en nombre de mi padre, en nombre de mis tíos, y en nombre mío, por no haberla buscado antes». «¿Qué te contaron?», preguntó Refugio con voz neutra. «Al principio nos dijeron que usted se había vuelto senil, que les había donado la casa voluntariamente y luego se arrepintió. Pero yo no les creí. Los conozco. Conozco cómo son cuando quieren dinero. Así que investigué. Hablé con gente del barrio. Me enteré de la verdad». Andrea sacó un sobre de su bolsa. «No puedo devolverle su casa. No puedo reparar lo que hicieron. Pero esto», puso el sobre en la mesa, «es todo lo que he podido ahorrar en 2 años de trabajo. Son 20,000 pesos. Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo. Y quiero que lo tenga usted, como un pequeño pago de la deuda enorme que mi familia tiene con usted». Refugio miró el sobre, pero no lo tocó. «Mija», dijo suavemente, «¿tu papá sabe que estás aquí?» «No, y no le importa. Él está demasiado ocupado sintiéndose víctima de su madre cruel que lo arruinó». Andrea hizo comillas con los dedos, con disgusto evidente en su voz. «Entonces no puedo aceptar tu dinero», dijo Refugio firmemente. «¿Por qué no?», preguntó Andrea con lágrimas en los ojos. «Porque no es tuyo darlo. No eres tú quien me debe. Y además», Refugio extendió su mano y tomó la mano de Andrea, «lo que más me duele no es el dinero. Es haber perdido a mi familia. Si aceptara tu dinero, estaría perpetuando la idea de que el dinero puede arreglar todo. Y no puede. Entonces, ¿qué puedo hacer?», sollozó Andrea. «Puedes aprender de los errores de tu padre», respondió Refugio con suavidad. «Puedes ser mejor que él. Puedes recordar esta historia y cuando tengas hijos, enseñarles el valor de la gratitud, del respeto, de la dignidad. Esa sería la mejor manera de honrar lo que perdimos». Andrea lloró en los brazos de su abuela durante largo rato. Y cuando finalmente se fue, dejó algo en Refugio que había estado ausente desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza de reconciliarse con sus hijos. Esa puerta, sabía Refugio, estaba cerrada para siempre. Pero la esperanza de que no todo estaba perdido. De que la siguiente generación podría ser diferente. De que su historia, dolorosa como era, podría servir como lección para otros. Refugio Mendoza cumplió 75 años rodeada de una familia que ella misma había construido. No una familia de sangre, sino una familia de elección. Estaban las señoras de la iglesia que se habían convertido en sus hermanas. Estaba don Felipe, que la trataba como a su propia madre. Estaba doña Esperanza, la abogada que se había convertido en su mejor amiga. Estaba Andrea, su nieta, que la visitaba cada semana y que se había convertido en la hija que Refugio merecía haber tenido. Su pequeño departamento estaba lleno de risas, de pastel, de velas que soplaba mientras todos cantaban las mañanitas. En una esquina, casi escondido entre las fotografías de su nueva vida, había un retrato de Ramón, el único objeto que había logrado salvar de su antigua casa antes del desalojo. «¿Crees que estaría orgulloso de mí?», le preguntó Refugio al retrato esa noche, después de que todos se habían ido y estaba sola con sus pensamientos. Imaginó que Ramón le sonreía desde la fotografía. Imaginó que le decía: «Siempre estuve orgulloso de ti, Cuco,
pero nunca más que ahora. Porque Refugio había hecho algo que muchos ancianos en su situación no logran hacer. No se había dejado vencer. No se había ido callada a un asilo a esperar la muerte. No había permitido que sus hijos la despojaran de lo único que realmente importaba. Había peleado, con inteligencia, con dignidad, con la sabiduría de 75 años de vida. ¿Había ganado? En términos materiales, no. Perdió su casa, sus ahorros, a sus hijos. Pero en términos de lo que realmente importa, había ganado todo. Había preservado su dignidad. Había enseñado una lección. Había demostrado que el amor de madre tiene límites cuando se convierte en abuso. Había mostrado que los ancianos no son desechables, no son objetos que se pueden manipular y descartar. Y sobre todo, había encontrado una verdad que le había tomado 75 años descubrir. La familia no es solo la que nace de la sangre, es la que eliges construir. Es la que está contigo no porque tengan que estarlo, sino porque quieren estarlo. Refugio se fue a dormir esa noche con una sonrisa en el rostro. Mañana iría a la mercería a coser uniformes. Después visitaría a doña Esperanza para tomar café. En la tarde vendría Andrea con su novio a cenar. Era una vida simple, modesta, pero era suya. Y era suficiente, porque al final, la mejor venganza no es la que destruye al enemigo. Es la que te permite vivir bien a pesar de lo que te hicieron. Es la que te permite dormir tranquila sabiendo que mantuviste tu dignidad intacta. Es la que convierte tu dolor en sabiduría, tu pérdida en lección, tu sufrimiento en fuerza. Refugio Mendoza había sido despojada de todo, y sin embargo tenía todo lo que realmente importaba, y eso ninguno de sus hijos podría jamás quitárselo.